Buenas tardes. Esta es la segunda parte por vía Zoom. Por favor, apaguen sus micrófonos y videos. De 2 a 4 gramos diarios. Esto, el tiempo generalmente es 2 semanas, pero esto debe ser progresivo porque en algunos casos la pericarditis es recurrente o es demasiado el dolor que se debe ir escalando hasta llegar a corticoides. La colchicina se utiliza actualmente para prevenir la recurrencia. Esto es muy importante, especialmente porque la pericarditis recurrente tiene entre un 30-40% de prevalencia y la mejor forma de prevenirlo se ha encontrado con la colchicina. Y algo muy interesante que se debe dentro del tratamiento no farmacológico, mientras un paciente haya sido diagnosticado de pericarditis, se debe limitar la actividad física, por lo menos 1 a 2 meses. Incluso si es un paciente que es maratonista o que es un deportista de alto rendimiento, debe suspender toda actividad física hasta que se controle o hasta por lo menos que no haya evidencia de inflamación del pericardio. Entonces, una persona, si bien con pericarditis la mayor parte no va a progresar a una enfermedad grave, pero tiene sus limitaciones, especialmente con la actividad física. Entonces, como habíamos visto, entonces se debe descartar otro tipo de causas, se debe hacer un tratamiento progresivo, pero la mayor parte con los analgésicos y con la colchicina y el reposo van a ir bien. Luego, si persiste, se puede iniciar los corticoides. Luego, si a pesar de los corticoides persiste con el dolor, se va con inmunomoduladores, la satioprina o la anakinra. Si no cede por ninguno de estos medicamentos el dolor, el último paso es retirar el pericardio, una pericardectomía. Vamos a ver la parte del derrame pericárdico que, como vimos, se define como derrame pericárdico cuando el contenido en el espacio pericárdico es mayor a 50 ml. Esto va a originar una limitación en el llenado ventricular, en la fase de la diástole, que por los fenómenos de interdependencia ventricular y todos los fenómenos de la presión del pericardio van a originar una disminución del gasto cardíaco. Entonces, el derrame pericárdico, de acuerdo al compromiso hemodinámico, puede ser una urgencia o no. Esto vamos a ver esta parte. La parte de la etiología, generalmente la mayor parte es idiopático. Cuando hablamos de idiopático, la mayor parte es encontrado una causa viral. Dentro de las infecciones, la causa viral es frecuente. En la parte infecciosa, el Mycobacterium en nuestro medio sigue siendo frecuente como una causa de derrame pericárdico. Las neoplasias tienen una importancia en dos fases. Tanto los pacientes que que no sabían que tienen cáncer pueden debutar con un derrame pericárdico y ser este el punto de diagnóstico del cáncer. O un paciente que es diagnosticado de cáncer y es sometido a radioterapia. La radioterapia, como es una terapia localizada, puede ocasionar una inflamación directa del pericardio. Entonces, las neoplasias tanto puede debutar como un derrame pericárdico o por el tratamiento, la radioterapia puede producir una
inflamación del pericardio. Iatrogénico, generalmente esto es en actos quirúrgicos, en procedimientos invasivos que pueden originar una inflamación del pericardio. Las conectivopatías es muy importante tomar en cuenta que en el lupus eritematoso sistémico, afectación cardíaca más frecuente es la pericarditis y en segundo lugar el derrame pericárdico. Entonces no es infrecuente que un paciente que viene por una pericarditis, analizando el cuadro y el contexto clínico total, se pueda llegar al diagnóstico de un lupus. Este derrame pericárdico puede presentar las mismas molestias que como habíamos visto, el dolor pleurítico, pero dependiendo del grado de derrame pericárdico puede presentar otros síntomas por compresión anatómica. Puede presentar disfagia, esto es por la relación anterior del corazón con el esófago que puede generar una compresión extrínseca, puede originar la tos por una alteración en el bronquio, disnea, ronquera e hipo. Entonces, el derrame pericárdico generalmente tomamos en cuenta el moderado y el severo. El derrame pericárdico leve generalmente debe estar supeditado al carácter clínico y a la posible etiología de este, pero generalmente con el tratamiento van bien. El derrame pericárdico moderado se debe evaluar mediante una ecocardiografía qué características tiene y la posible causa. Esto es muy importante para tomar una decisión clínica de urgencia o para programar estudios en este paciente. Como actualmente uno de los métodos diagnósticos muy importantes en cardiología es la ecocardiografía, donde, como vimos anteriormente, el espacio pericárdico, que es un espacio, en este caso, ecolúcido, se puede diferenciar claramente. Para una evaluación del derrame pericárdico en la ecocardiografía, se debe hacer una evaluación del diámetro de este espacio pericárdico, el espacio pericárdico con este espacio pericárdico. Y también analizar las características de este derrame. Por ejemplo, este derrame es un derrame circunferencial, que en otras palabras sería que este derrame se encuentra en toda la cavidad pericárdica. Pero también pueden existir derrames pericárdicos localizados, anterior, posterior o como vimos en los recesos pericárdicos. Entonces, eso es importante también para el abordaje, para el drenaje de este líquido. Cuando un derrame es circunferencial y la medición de estos dos espacios es mayor a 20, la indicación de la pericardiocentesis es viable y se puede realizar con forma segura, si se puede decir. Por ejemplo, cuando el espacio es menor de 10 o es un derrame, como por ejemplo aquí ven, existe una mayor ecolucidez, pero es menor de 10 milímetros, tanto anterior como posterior, no está indicado una pericardiocentesis. O en este caso, por ejemplo, se encuentra, como habíamos visto, es un derrame localizado, tampoco está indicado hacer una pericardiocentesis por el riesgo y por la localización anatómica. Entonces, se realiza la medición, tanto anterior como posterior. Si es mayor de 20 milímetros, es un derrame severo. Y generalmente en los derrames circunferenciales, la posibilidad de realizar una pericardiocentesis es muy factible. En el derrame pericárdico son síntomas atípicos. Pueden haber síntomas de bajo débito como diaforesis, frialdad, oliguria, datos que nos muestran que existe una alteración en el llenado cardíaco, como datos de insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, disminución de los tonos cardíacos, los ruidos cardíacos, en
Puede haber también edemas en los miembros inferiores. Generalmente no existe una congestión, no va a haber crépitos a la auscultación pulmonar. Y lo que vamos a tratar de ver ahora, que todos recuerden, es la tríada de Beck, que son los datos clínicos del taponamiento. Continuando con el electrocardiograma, vamos a ver que pueden tener los otros datos de la pericarditis, pero cuando existe derrame, generalmente el voltaje en derivación 1, 2 y 3 es menor a 15 milivoltios. Entonces existe bajo voltaje y también el voltaje, especialmente en derivaciones precordiales donde se ve mejor, sufre un cambio en cada latido. Como ustedes están viendo, este latido tiene un voltaje mayor que este. Y este es de un diferente voltaje. Y si se fijan, van cambiando en todo esto. Esto se denomina la alternancia eléctrica. Entonces, un bajo voltaje con alternancia eléctrica es un hallazgo frecuente en los derrames pericárdicos. No es la única patología que los presenta, pero el contexto clínico nos orienta. Y vamos a recordar que este derrame pericárdico, aparte del volumen, también va a generar una presión. Esta presión va a generar una compresión sobre, una presión externa sobre las cámaras cardíacas. Lo que tenemos que recordar que dentro de las cámaras cardíacas, el lado derecho, tanto la aurícula como el ventrículo derecho, son las cavidades cardíacas que trabajan con menor presión. No se lava, se arranca. Entonces, cuando la presión pericárdica supera los 8, 10 milímetros de mercurio, ya tiene una capacidad de ejercer una presión, incluso evitar el llenado de la aurícula derecha. Si esta presión es mayor a 20, 30 milímetros, puede originar una dificultad para el llenado del ventrículo derecho, que eso vamos a conocer como taponamiento. Pero si este derrame pericárdico, por más voluminoso que sea, no genera tanta presión, no va a ocasionar un taponamiento. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto es porque es un derrame crónico que modificó, que produjo una mayor distensión del pericardio sin generar presión. Entonces el pericardio va creciendo y no genera presión. Entonces, en la radiografía, como vemos acá, es frecuente encontrar una gran cardiomegalia, un borramiento de la silueta cardíaca habitual y alguna vez lo han debido ver en el hospital, cuando se da la vuelta de la radiografía, nos da la imagen como una copa, como una copa de champán, que es un dato igual semiológico frecuente, aunque depende siempre de la cantidad y del derrame. Por ejemplo, aquí es un derrame circunferencial. En un derrame localizado, la característica es diferente. Pero la importancia de la cronicidad del derrame nos va a dar esto. Cuando la reserva pericárdica es aguda, no da tiempo al pericardio a distenderse, por lo que la presión sube en forma abrupta. Al subir en forma abrupta, puede llegar a igualar o superar la presión de las cavidades derechas, impidiendo el llenado de estas y originando el cuadro que se conoce como el taponamiento cardíaco. Pero en los derrames crónicos, el volumen va aumentando poco a poco, pero la presión no. Esto es porque el pericardio se va adaptando a esos nuevos volúmenes, se va modificando, se va distendiendo, pero no genera presión. Pero siempre existe un límite donde el pericardio va a ser menos distensible y puede abruptamente incrementar su presión. El incremento de esta presión del pericárdico, intrapericárdica, va a originar el taponamiento. Entonces,
se incrementa el líquido, aumenta la presión intrapericárdica, va a ocasionar una alteración en el llenado del ventrículo derecho y vamos a ver esto más adelante, el desplazamiento del septum del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que también va a ayudar a disminuir el llenado en el ventrículo izquierdo, colapsando al corazón, generando una disfunción cardíaca que puede llevar a la muerte. Esto es lo que tenemos que hablar. Lo que estábamos viendo aquí, el desplazamiento, eso se conoce como fenómeno de interdependencia ventricular. Normalmente, cuando una persona inspira, como habíamos visto anteriormente, el ventrículo derecho se llena. La inspiración profunda favorece el llenado del ventrículo derecho y la expiración favorece la expulsión del ventrículo derecho e indirectamente el llenado del ventrículo izquierdo. Este fenómeno se altera cuando la presión del ventrículo derecho es mayor. Entonces, permanentemente existe un abombamiento del tabique interventricular, evitando el llenado y también disminuyendo por un mecanismo subsecuente el gasto cardíaco. Al no llenarse el ventrículo izquierdo, no va a existir el gasto cardíaco adecuado. Todo esto va a originar la tríada de Beck. Como ustedes recordarán, en la aurícula derecha es llenada por las venas cava superior y cava inferior. La vena cava superior es una de sus tributarias, es la yugular externa y la yugular interna. Pero la yugular interna no tiene una válvula y tiene una conexión casi directa con la aurícula derecha. Por eso que nosotros analizamos en el cuello siempre la ingurgitación yugular, que nos puede dar un dato indirecto de la presión de la aurícula derecha. Como habíamos visto que la presión del pericardio es mayor que de la aurícula derecha, lo que ocasiona que esta cavidad colapse, que no se pueda llenar, entonces la sangre venosa que tenía que llenar a la aurícula derecha no lo va a hacer y va a retornar en forma retrógrada. Y como habíamos comentado, en la inspiración normalmente el ventrículo derecho tendría que llenarse. Pero, ¿cómo? Al favorecer el retorno venoso. Pero como esta cavidad sigue colapsada, cuando uno realiza una inspiración profunda, esta ingurgitación se va a exacerbar. Entonces, aquí en el cuello vamos a encontrar dos cosas, que es la distensión de las venas yugulares por aumento de la presión yugular. Cuando realiza la inspiración profunda, vamos a ver el signo de Kussmaul, que es una exacerbación de la ingurgitación yugular con la inspiración. Al haber un contenido líquido, aleja el corazón del tórax, entonces la auscultación va a estar desfavorecida. Los ruidos cardíacos van a ser de menor intensidad. ¿Cómo? Existe una disminución de la poscarga del ventrículo derecho, que implica una menor precarga del ventrículo izquierdo, que además por la interdependencia ventricular, el tabique se bomba hacia el lado izquierdo, el llenado del ventrículo izquierdo va a ser menor. Entonces su gasto cardíaco va a ser bajo. Una disminución del gasto cardíaco en la exploración física se puede hallar mediante la toma de la presión arterial, por lo que va a haber hipotensión, así generando la tríada de Beck. Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, que también para tratar de mantener el gasto van a incrementar su frecuencia cardíaca, ocasionando taquicardia y la hipotensión. Entonces, todos estos síntomas, todas estas manifestaciones clínicas nos van a sugerir que nos encontramos ante un taponamiento cardíaco, que es una emergencia. Dentro de las causas más frecuentes del taponamiento va a estar la pericarditis crónica, la tuberculosis, la
en relación a procedimientos invasivos, el traumatismo y las neoplasias. Los demás generalmente pueden producir un derrame crónico que rara vez va a llegar a un taponamiento. Entonces es importante en una emergencia drenar este contenido pericárdico. Este contenido, la forma más conocida es mediante la pericardiocentesis. Esta pericardiocentesis que generalmente se realiza por una punción subsifoidea, pero que también se puede realizar por los espacios intercostales de acuerdo a la localización del derrame. Si es un derrame posterior, generalmente no se intenta mucho hacer una pericardiocentesis porque existe la posibilidad de causar una lesión a nivel del miocardio. Y este procedimiento generalmente no se indica si existe alteraciones en la coagulación, tratamiento con anticoagulantes, trombocitopenia, disección aórtica o si el derrame es leve o posterior, como habíamos comentado. Ahora vamos a pasar a la pericarditis crónica. Esta pericarditis crónica, que es una duración mayor a 3 meses, que generalmente en nuestro medio lo más importante es la tuberculosis, y esta inflamación, porque es una inflamación crónica, va a producir cambios en la morfología del pericardio, que incluso puede llegar a calcificarse. Como ven en esta imagen, esto es una tomografía donde toda esta imagen blanca que ven es calcio por fuera del corazón en el pericardio. Todo esto es calcio. Todo esto es un pericardio que ya no es distensible. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se compraran un pantalón que no se pudiera, que sea rígido, que no se pudiera mover, que tenga solo una estructura, entonces eso genera demasiados cambios en el corazón y lamentablemente cuando una persona ya está en una pericarditis constrictiva, el pronóstico es malo y generalmente los síntomas son permanentes. Entonces, en la constricción y en el taponamiento va a existir el fenómeno de evitar o en realidad se disminuye el llenado del ventrículo, el llenado ventricular. En el taponamiento, pero existe una compresión circular sobre la fin de sístole y sobre la fin de diástole. Pero en la constricción va a ser en los primeros 2/3 de la diástole, que esto va a originar una pequeña variación que nos ayuda al diagnóstico, que es el signo de la raíz cuadrada que se presenta en la pericarditis constrictiva, que este punto es la fase de llenado rápido del ventrículo derecho, que en el taponamiento no se produce. Y normalmente esta onda debería ser así. Esto es un hallazgo que se realiza en el cateterismo cardíaco. En el yugolograma, en el taponamiento, la onda X se vuelve más profunda y en la pericarditis constrictiva, la onda Y se vuelve más exacerbada. Entonces, las diferencias entre una pericarditis constrictiva y un taponamiento cardíaco son muy pocas. En ambos, el fenómeno de interdependencia ventricular va a estar alterado. Ambas van a tener la ingurgitación yugular por presiones venosas elevadas, la curva de presión auricular mediante cateterismo es lo que habíamos visto como un punto de diferencial. En la constrictiva va a estar el signo de la raíz cuadrada. Existe una disociación de las presiones intratorácicas e intracardíacas, el pulso paradójico, que es el descenso de más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica durante la inspiración. Esto igual, como habíamos comentado, como el signo de Kussmaul, en la inspiración, la ingurgitación yugular se exacerba cuando un paciente inspira
se exacerba este fenómeno de interdependencia ventricular colapsando más el ventrículo izquierdo y existe una disminución de esta presión. Entonces, para hacer un resumen de esta enfermedad, vamos a ver que la pericarditis constrictiva también se debe descartar de una miocardiopatía restrictiva, que son dos entidades que pueden tener la misma clínica, pero que generalmente la pericarditis constrictiva no va a generar una gran hipertensión pulmonar. Gracias. Continuamos con la siguiente exposición y después las preguntas. Sí, doctora, en unos minutos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Gracias. No hay preguntas mediante chat, doctor. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat. Doctor y compañeros, vamos a realizar una tercera parte. Vamos a mandar el link en el grupo. Por favor, estén atentos. Doctor, muchas gracias. Le vamos a enviar el nuevo link para la tercera parte. Ya, gracias.